Pues el día de hoy vengo muy contenta, vengo victoriosa, vengo emocionada y vengo filosa. Así que prepárense porque creo que esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón va a sacudir, va a confrontar, pero primeramente Dios va a exhortar para crecer en lo espiritual. Y quiero empezar platicándoles que fui hace unos días en el gimnasio. Hay un área de nutrición donde tienen un aparato como un escáner que se llama InBody. Habrá quienes a lo mejor lo conocen, que básicamente yo digo que revela todos tus más oscuros secretos, casi casi hasta te mide los pecados, porque son de esas máquinas que te saca el peso, el porcentaje de grasa corporal, masa muscular, o sea, saca toda una serie de datos que verdaderamente revelan y exponen lo que hay dentro. Y este es un servicio que ofrece el gimnasio de manera gratuita. Tú puedes estar yendo cada mes a hacerte este escaneo y adicional te ofrecen pues los servicios de nutrición. La entrenadora que me entrena a mí me recomienda estar yendo, pero la verdad es que no crean que soy tan disciplinada en los escaneos, porque como uno de los requisitos es que vayas en ayunas completamente, pues para mí eso de no tomarme el inmunocal, como que ya es algo, es un hábito que tengo muy arraigado. Entonces, en verdad que ahora me tardé de la vez anterior a esta en volver. Pasaron más o menos como 2 meses, un poquito más, casi 3 meses de la vez anterior a esta. Y bueno, pues cuando llego, me subo es como una báscula, pero ya saben que tiene como un aparatito que agarras con tus manos y lo primero que se refleja en la máquina es el peso. Y entonces te pide que estés quieto por unos segundos en lo que sigue la máquina como midiendo los demás índices. Y entonces cuando veo el peso, pues no traía así como que muy fresco el dato de cuánto pesé la última vez que me subí al aparatillo ese, pero yo como que me acordaba que era muy similar el número, ¿no? Entonces de entrada me frustré y le dije a la nutrióloga, le dije, ahí tienes mi registro de la vez pasada, ¿verdad? Y me dice, sí, ahorita lo voy a abrir aquí en la computadora. Le dije, porque creo que no bajé mucho que digamos. Yo ya como que anticipándome al golpe emocional, mental, psicológico. Y entonces, bueno, termina de hacer el escaneo, me siento y me dice, fíjate que en efecto bajaste 1 kilo desde la vez pasada. Y cuando me dijo 1 kilo, yo dije, no, se me fue la moral a los pies, ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué, Azul? Hubo una recomposición corporal. Y yo, a ver, cuéntame más de eso. Me dice, lo que pasa es que en peso total bajaste 1 kilo, pero en grasa bajaste más. Y entonces me empieza como que me pone en la pantalla el comparativo y me dice, mira, en grasa bajaste 3 kilos, bajaste 4% de grasa y en músculo subiste 1,5 kilos. Entonces realmente, aunque en el peso no hubo mucho cambio, internamente sí hubo mucho cambio. Y me dice ella, realmente el peso, cuando tienes estos otros dos índices del músculo y la grasa, pierde peso, o sea, pierde relevancia. Dice, hay gente ligera que está grasosa y hay gente más pesada que está musculosa. Y en realidad tus índices se están yendo más hacia los de alguien que tiene cada vez más músculo. Me dice, y la composición determina en realidad la calidad de vida y la capacidad de respuesta frente a las amenazas. Entonces, yo diría que te fue muy bien. Y sabes que esta explicación me estuvo dando vueltas y realmente se convirtió en el tema de esta semana. Le titulé Recomposición, porque el Espíritu Santo me empezó a hablar de estos aspectos a nivel espiritual.
de cómo nosotros muchas veces vamos a la presencia de Dios o tenemos nuestro acercamiento con Dios como cuando vamos con el nutriólogo, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que en los próximos meses van a empezar a visitar al nutricionista, al nutriólogo con un objetivo, que hay un crucero en puerta y quieren perder peso porque quieren lucir mejor el traje de baño, los outfits que se van a llevar a ese crucero. Y entonces la gente va al nutricionista a decirle, traigo este evento en puerta, tengo esta meta, este es mi objetivo. Pero el nutricionista, que es un experto, al escanearte, al saber cómo estás internamente, sabe que quizás hay una necesidad mayor que la de perder peso. Quizás perder peso sea una consecuencia, pero en realidad lo que tiene que ocurrir internamente es una recomposición. Así también cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, podemos traer situaciones muy puntuales o necesidades muy específicas y se las presentamos al Señor. Le decimos, Padre, yo necesito que me ayudes en mi matrimonio, yo necesito que traigas una restauración en esta relación con mi matrimonio, con mis papás, con mis hijos. Yo necesito que me ayudes en el área financiera, yo necesito que me prosperes, que me abras puertas para que pueda llegar al siguiente rango. O sea, nosotros traemos objetivos muy puntuales, ¿no? Y es válido, al Señor le gusta que tú llegues y le entregues todas tus necesidades. Pero ojo, el Señor tiene un escáner tan minucioso que Él realmente conoce cómo está la condición interna espiritual de cada uno de nosotros. Y sabe que la palabra dice que el Señor concede los anhelos de nuestro corazón. Y se lee tan poético que decimos, ay, sí, todo lo que yo deseo, el Señor me lo va a conceder. Sí, Él quiere conceder los anhelos de tu corazón, pero sabe que necesita llevarse a cabo una recomposición espiritual para que esos anhelos que tu corazón tiene, realmente al concederlos haya bendición sobre tu vida. De tal manera que Dios me empezó a hablar de estos conceptos, de esta analogía, esta comparativa, y yo te tengo que confesar, yo tengo, ay, yo creo desde los 15 años, entrando en dietas. O sea, toda mi vida ha sido un tema constante ahí, ¿no? Y el típico que me aplicaba con una dieta, bajaba de peso y después volvía a subir. Me hablaban de una nueva dieta que es muy efectiva, además que el ayuno intermitente, que esto, o sea, todo lo que me puedas decir, por ahí yo le he entrado. Pero realmente el objetivo siempre era el mismo, perder peso. Y aún estando con esta nutrióloga, recuerdo que me dice que prácticamente estoy ya entrando en mi peso ideal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me está rompiendo un paradigma porque toda mi vida yo había tenido entendido que de acuerdo a mi estatura, este era mi peso ideal. O sea, 5 kilos abajo de lo que ella me dice que ya puede convertirse en mi peso ideal. Y le dije, entonces, ¿todo el tiempo me engañaron o cómo? Y me dice, bueno, Azul, lo que pasa es que tu objetivo ahora me parece que ha cambiado. Dice, porque tú puedes llegar a ese peso que te han dicho que es el ideal, pero posiblemente se vea comprometida masa muscular. Y como yo sé que ahora estás llevando entrenamiento, que tu objetivo, y yo le dije, no, 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 hoy por hoy a mis 36 años, o sea, si me pones en la escala de valores, lo primero para mí es masa muscular. Lo segundo, pérdida de grasa. Y lo tercero, pérdida de peso. Pero si la masa muscular sube y la grasa baja y yo me quedase en el mismo peso, no tengo problema con pesar ya por el resto de mi vida este peso que tengo en este momento. Me dice, justo por eso yo te recomendaría que más que enfocarte a llegar a ese peso del que te han hablado es que vayamos cuidando, sí, la alimentación, pero sobre todo que estemos cuidando la masa muscular. Y ese cambio de enfoque creo que ha producido un resultado mucho más saludable en todo mi approach a esta recomposición corporal y espiritualmente. Si nosotros tenemos en mente que hay algo que necesita crecer dentro de nosotros, que es más importante que ver respondidas nuestras oraciones, quizás vayamos a tener una respuesta más efectiva
en este acercamiento con Dios. Y te voy a hablar de alguien que sabía perfecto de recomposición espiritual. Y este era Juan el Bautista. Y me voy a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Y este va a ser el versículo medular o central que le da vida a esta enseñanza. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, Juan el Bautista la tenía clara. Una correcta composición espiritual es más de Cristo y menos de mí. Una correcta composición corporal es más músculo, menos grasa. ¿Y por qué te estoy dando esta referencia? Porque a mí el Espíritu Santo me estuvo hablando mucho de cómo tenemos que dejar de voltear a ver las necesidades inmediatas y empezar a evaluar en esta relación Cristo y yo, cómo estamos hoy por hoy. Y cuando decimos más Cristo, nos referimos a que nuestra parte espiritual, en proporción con nuestra parte almática, que es donde están los sentimientos, las emociones y la voluntad. O sea, cuando tú lees en la palabra de Dios la palabra carne, la palabra corazón, el yo, se está refiriendo a nuestra alma. Y si recuerdan, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra dice que el cuerpo es el que se queda. Del polvo fuimos hechos y al polvo volvemos. El espíritu, como es la parte que está ligada a Dios, esa parte está ya en una conexión permanente. Es la parte de nosotros que puede recibir de Dios, que puede tener contacto y experiencias con el Señor y puede ser fortalecida. Podríamos decir que ese es el músculo a trabajar. Pero el alma es la que va a estar en juego. El alma es donde se genera la lucha, es donde está el yo, es donde está la voluntad. Es decir, hago caso al espíritu, a lo que el espíritu me está llamando, o hago caso a lo que mis emociones, mi pensamiento, mis inclinaciones me llaman a hacer. Entonces, decimos, bueno, tiene que ser más Cristo y menos yo, tiene que ser más espíritu y menos alma, o sea, más músculo y menos grasa. Ok, Azul, ya lo entendí. Ahora, ¿cómo hacemos más músculo? Hay, digamos que las tres principales condiciones para que se desarrolle el músculo, para que crezca el músculo, son las siguientes: el descanso, la alimentación y el ejercicio. El descanso yo lo traduciría a la fe. Es decir, esta parte donde tú depositas en él en una actitud de reposo, de confianza, pones tu fe en él y ese es un área que necesita estar presente para que el músculo del espíritu pueda crecer. La siguiente parte es la alimentación. Ahora, tú puedes alimentarte de lo que sea, pero no vas a ver incremento en la masa muscular. ¿Qué requiere el músculo? Primeramente, proteína. Ahora, nosotros podemos consumir proteínas de polvo, líquidas, pero los nutriólogos te van a decir, está bien, te ayuda esa proteína, pero no hay como la proteína natural. Es decir, el pollo, el huevo, el pescado, o sea, las proteínas de fuente natural son las que más te van a aportar al músculo. ¿Cómo lo traduciría yo al ámbito espiritual? Cuando cuando tú entras a estas conexiones, cuando tú pones música, alabanzas, empiezas a cambiar la música que tú escuchas por canciones que realmente edifican al espíritu. Cuando tú ves en tu Instagram esos videos muy bonitos que traen reflexiones cristianas, que traen reflexiones que están inspiradas en la palabra de Dios, todos esos mensajitos, las cadenas que rolan por WhatsApp, que traen como pensamientos que son muy espirituales, son muy bonitos, pero realmente esa yo te diría que es una proteína sintética. Y sí o sí, tú vas a necesitar la proteína real. ¿Cuál es la proteína real? Es
tu comunión y conocimiento directo de Dios. Es decir, que tú te metas a la escritura, que tú te comprometas a estudiar la escritura, a escudriñar. De hecho, la instrucción es meditar en la palabra, es decir, comerla y estarla masticando, estar teniendo revelación directamente del Padre y por supuesto tu comunión con el Señor. Y ojo, hay muchas personas que llevan únicamente alimentación sintética, es decir, reciben de lo que otros están comiendo y te puedes sumar, pero no se va a comparar con lo original, es decir, con la revelación que viene de tener una conexión directa con el Padre. Por eso sugiero no sustituirla. Puedes agregarle, pero no sustituirla. Y finalmente está el ejercicio, que ese ahorita te voy a explicar cómo opera en lo espiritual, cómo se ejercita el músculo del espíritu. Ahora, hay quienes hacen mucho ejercicio y quieren desarrollar masa muscular, pero no comen correctamente. Y esto lo hemos escuchado siempre, las leyes de la nutrición: 80% alimentación, 20% ejercicio, ¿no? Eso es lo que produce un impacto en el cambio corporal, en la recomposición corporal. Hay muchas personas que buscan hacer el bien, que tienen buenas intenciones, que incluso pueden tener buenas prácticas, pero que no conocen realmente al Señor. Y ojo, eso puede llevarnos a estar practicando una falsa espiritualidad. Cuando tú no conoces al Señor, y ahorita voy a respaldar esto con la palabra de Dios, es muy probable que a lo que tú le llamas buenas obras o lo que tú crees que es estar trabajando en función de crecer espiritualmente, realmente no vaya a producir un efecto en tu músculo espiritual y se vaya a quedar sin fruto las obras que tú estás haciendo. Por eso tener conocimiento y tener comunión con el Espíritu Santo es indispensable. Pero al mismo tiempo hay quienes tienen tanta comunión y tienen tanto conocimiento que se vuelven obesos espirituales. O sea, comen, 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 pero no están ejercitando lo que están aprendiendo, por ejemplo, en la palabra de Dios. O sea, lo tienen entendido, pero en el día a día no lo ponen en práctica. Entonces, ni una práctica, ni una acción aislada funciona. O sea, el puro ejercicio no te va a desarrollar masa muscular, pero tampoco la pura alimentación. Quienes cuidan celosamente la alimentación, hablando en la parte corporal, quienes cuidan celosamente la alimentación, pero no se ejercitan, se vuelven flacos, flácidos. O sea, sí necesita tu músculo ser estimulado a través del ejercicio. Entonces, ¿cómo es que funciona? Voy a entrar primeramente en la parte de la alimentación y me voy a ir a la palabra de Dios. En el libro, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, lo que ahorita hay en nuestra mente necesita ser transformado. La advertencia que nos hace la palabra de Dios es: tú no te puedes mover por lo que hay culturalmente, por lo que el resto de las personas están pensando o tienen entendido. Tú tienes que permitir que tu entendimiento sea renovado para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. O sea, tú puedes estar teniendo acciones o prácticas o puedes estar tratando de hacer el bien, pero si tú no conoces cuál es la voluntad de Dios, es probable que a eso, a lo que tú le llamas bueno, en realidad no es bueno. Por eso solamente a la luz de la palabra es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para poder hacer el bien. Y yo les he platicado de cómo con mis hijas, a mí me empezó a llegar publicidad a través de Instagram. Cuando estaban más chiquitas,
de hecho no me acuerdo si Serena ya había nacido, pero Siena estaba chiquita y me empieza a llegar publicidad, ya saben, el algoritmo, cachó que yo tenía, era mamá primeriza y me empiezan a llegar publicidad sobre la famosa crianza consciente. Y te voy a decir algo. La realidad es que el enemigo, nosotros a veces creemos que el diablo es el padre de la mentira. Y a veces creemos que el diablo va a ser muy fácil de identificar cuando quiera traer una mentira, porque viene con una mentirotota y casi casi con la nariz como Pinocho, ¿no? En realidad, la forma de operar del enemigo es 95% verdad, 5% mentira. Entonces introduce una declaración a tu vida y como tú la ves mayormente buena, no cuestionas ese 5%. Dices, pues en general todo suena muy bien, pero a los ojos de Dios, ese 5% que puede ser la parte más chiquita de todo lo bueno, si no es 100% verdad, es mentira. Si no es 100% fiel, va a llevar a un camino de destrucción. Entonces, tú empiezas a escuchar sobre tendencias, sobre culturas, sobre narrativas que te manejan conceptos muy bonitos, conceptos incluso bíblicos, porque acuérdate que Satanás conocía la escritura. Cuando llega a tentar a Jesús, Satanás lo tienta con palabra de Dios. O sea, le empieza a lanzar versículos, pero Jesús, ¿qué hace? Le responde con versículos. Entonces vienen estas filosofías donde te hablan de respeto, donde te hablan de cuidado, de dignidad, de trato justo, o sea, manejan todos estos conceptos que tú dices, pues es bueno, ¿no? O sea, me suena bien y sí, claro, yo quiero ser una buena mamá, yo quiero formar en Siena a una líder o sea, como que todas estas cosas que tú dices, pues debe ser muy bueno. Recuerdo que me meto a uno de esos cursos, me terminó envolviendo la publicidad y todo empieza muy bien, todo suena muy bonito, pero de repente empieza sutilmente a venir conceptos que a mí ya no me cuadran, que incluso los siento contrarios a la palabra de Dios y digo, ah, caray, se me hace que no va por ahí. Y verdaderamente cuando empiezo a profundizar y a buscar sobre la crianza bíblica, me doy cuenta que es diametralmente opuesta. Y dije, Dios de mi vida, ¿y qué famosa es esa, ay, ¿cómo se le puede decir? Esa escuela o esa aproximación a la crianza y qué bonita suena y qué hermosa suena. Entonces tenemos que tener cuidado con este 95% verdad, 5% mentira, porque es muy peligroso. Y si tú vas a la palabra de Dios, realmente las advertencias que hace Jesús, uno cree que se las hace o uno creería que las advertencias que Jesús hace son a las personas que no lo conocen o que no tienen a Dios en su corazón o que no son creyentes. La mayoría de las advertencias las hace a los creyentes y les dice, aguas con no ser confundidos, ¿eh? Aguas con no ser engañados. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esa parte porque podemos creer que somos seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo compaginar con otras cosas que lejos de acercarnos a Cristo, nos apartan, nos separan de Él. Entonces, bueno, por eso esto que dice el apóstol Pablo sobre no conformarnos a este siglo. Ahora, en Génesis, nos vamos a ir a esa escena famosa cuando Eva come del fruto del árbol prohibido. En Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, ay, perdón, es 5 y 6, no sé por qué puse ahí 4 y 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pon atención a esto, porque hay un principio aquí que fue quebrantado y a través de Jesucristo podemos ser redimidos tomando la actitud correcta.
En este momento, en este pasaje, que todos somos, o sea, todos cuando llegamos a los pies de Cristo somos Eva. No, no creamos que hay esa Eva que la regó allá hace miles de años. No, no. Todos estamos en esta actitud en algún momento de nuestras vidas. Eva lo que quería era tener sabiduría. No, no pongamos a Eva como, ay, no, qué mujer tan insensata, tan imprudente, porque cuántas veces no leemos pasajes o porciones de la Biblia que no checan con lo que, con nuestros conceptos, con lo que nosotros tenemos entendido de la vida. Y entonces cuestionamos la palabra de Dios y decimos, a ver, es que no me cuadra. Y de alguna manera Eva quería estar a la altura de Dios en cuanto a conocimiento, y cuando nosotros cuestionamos la Biblia o incluso decimos, no comparto todo lo que dice, o yo no estoy de acuerdo con todo, o lo leemos, no decimos que no estamos de acuerdo, pero no lo ejercitamos, no lo ponemos por obra, pues al final del día lo estamos cuestionando, lo estamos incluso rechazando. ¿Que acaso no es esa la actitud o la postura de Eva? Porque Eva quería estar independiente de Dios en su conocimiento, no quería depender del conocimiento que provenía de Dios, ella quería tener por sí misma el conocimiento. Y cuando nosotros no tomamos la Biblia como nuestro instructivo, nuestro manual, nuestro guía, nuestra lámpara a nuestros pies, cuando creemos que tenemos más o menos un entendimiento del bien y el mal, hacemos precisamente esto que hizo Eva. Tomamos una distancia de las verdades que Dios ha dejado establecidas y empezamos a andar en nuestro propio entendimiento. Pero ahora mira su contraparte. ¿Cómo es que nosotros podemos redimirnos de este acto de orgullo donde nosotros nos apartamos del conocimiento de Dios? Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nota esta palabra tan fuerte, pero tan reveladora. No te dice somete o pon sobre la mesa tus pensamientos para que el Espíritu Santo pueda venir a negociar con tus pensamientos, o pues evalúa tu forma de pensar. No, no, no. La instrucción es lleva cautivo. ¿Cómo se lleva cautivo? Que todo aquello que a mí me hace ruido, que a mí me genera inconformidad, que a mí como que no me termina de cuadrar, yo lo tomo y le digo, te aquietas, porque tú no te puedes levantar como una fortaleza en contra del conocimiento de Dios. Y te voy a dar un ejemplo que lo he compartido anteriormente, pero de verdad es algo con lo que yo creo que el 100% de las mujeres batallamos. Esta instrucción que la palabra de Dios nos da a las mujeres con relación a nuestros esposos, que nosotras debemos de sujetarnos a su autoridad. Suena muy poético. En la práctica, para mí, ha sido una de las cosas más difíciles, con las que al día de hoy sigo batallando. No digo que me rebelo, pero digo que son pensamientos que vienen a mí y que literalmente los tengo que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Y así tú debes de tener cosas con las que luchas o batallas, porque la palabra de Dios te da una instrucción, pero en tu carne, en tu alma, tú experimentas otro deseo, y entonces tú tienes que tomar esa contrariedad que puedes sentir y debes de someterla y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo, porque de lo contrario es donde se levanta la altivez. Esa altivez que tuvo Eva en el jardín del Edén es la altivez que experimenta o a la que está expuesta nuestra alma todos los días. Por eso la instrucción o la alimentación es muy importante. Sabes, no toda la alimentación que promueve el crecimiento muscular es agradable al paladar. Por supuesto que si me preguntas entre una pizza o un filete de pescado, ¿qué sabe más rico?
la pizza. O sea, no es que, ay, yo como filete de pescado de lunes a viernes porque, qué rico. No, no. Es porque el filete de pescado es lo que va a ayudar a que se promueva el crecimiento de la masa muscular versus la pizza, que son calorías vacías. Pero son decisiones que tendremos que tomar cada uno de nosotros frente a qué alimento vamos a consumir. Si yo tengo una situación, un desafío con mi esposo, donde me está tratando con injusticia, donde está siendo negligente en su raciocinio, y la palabra de Dios dice que yo me debo sujetar a él, yo tengo dos opciones. Yo voy a la presencia de Dios y le digo, Padre, fortaléceme en esta situación porque de verdad yo no entiendo por qué tendría que obedecer a un hombre que está siendo insensato, inmaduro, imprudente, etc., etc., etc. O puedo ir con una amiga, compartirle mi historia engarzada, mi historia de telenovela, para que esa amiga me empodere y me diga, amiga, es que la verdad tiene razón. O sea, Emanuel tiene que agarrar la onda. Se tiene que poner en un plan de comprensión que lo que está proponiendo no es correcto. Y entonces me envalentona y pues sí es cierto, ¿verdad? Y bueno, la verdad, y o sea, si me explico de qué te alimentas. Te tienes que alimentar de la palabra de Dios, por incómoda que sea, y de la presencia con el Señor. Porque cuando yo voy a la presencia de Dios y yo llevo mis quejas sobre Emanuel y le digo, yo sé que tú me dijiste que me sujete, pero mira, ahorita tu hijo necesito que vayas y le des unas nalgadas porque se está portando muy mal. Dios no me dice, ay, espérame, déjame ir a nalgueármelo. Me dice, Azul, ¿y tú qué traes? ¿Y tú qué estás haciendo? Y me confronta y me incomoda a mí. Pero es la alimentación, es la proteína que mi músculo espiritual necesita para crecer. Por último, en este sentido sobre la alimentación, si nos vamos al libro de Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, yo sé que hay una razón muy específica por la cual el apóstol Pablo utiliza esta imagen gráfica de lo que representa la palabra de Dios en nuestras vidas. La relaciona con una espada. ¿Para qué es una espada en la guerra si no es para herir, para matar? ¿Por qué utiliza este símbolo? Porque realmente hay partes de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra alma, que necesitan ser cortadas de tajo. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, en mi composición espiritual tiene que haber una separación entre la grasa y el músculo espiritual. O sea, si no se separan, ¿cómo se puede desechar la grasa? Si no hay una división, una separación, ¿cómo puedo quedarme con lo bueno y desechar lo malo? Tiene que haber una partición, una escisión. Por eso, si la palabra de Dios te confronta, no te sientas mal, no sientas como que, ay, pues seguramente no soy un cristiano, un seguidor de Cristo muy rebelde. No, por el contrario, si te está confrontando, si te está exhortando, si te está incomodando, está haciendo la función correcta, está ocurriendo el efecto deseado. Es como cuando alguien se toma el Inmunocal y dice, ay, fíjate que yo empecé a tener unas evacuaciones muy diferentes. Excelente, te estás desintoxicando. Ay, sí, pero es que siento así como que me regorgorea el estómago. Perfecto, imagínate el mugrero que traías ahí. Gloria al Señor que se está expulsando, lo que sabrá Dios por cuántos años llevabas ahí cargando, ¿no? O ay, es que traigo como un dolorcito de cabeza, se llaman toxinas. Déjalas que salgan, están siendo removidas y en su paso a la salida, esta explicación la damos todos los días. La toxina es removida, entra al torrente sanguíneo y produce estragos, pero no es porque esté dañando, no es que la palabra de Dios me esté lastimando, es que me está depurando, me está desintoxicando y será eliminado todo pensamiento que me ha mantenido cautivo a mí.
Por eso debo dejar que la palabra de Dios haga su obra en mí. No debo rechazar sus enseñanzas, no debo cuestionarla, sino más bien, y lo escuchaba de un psicólogo, decía, todo aquello que me molesta de la palabra de Dios expone una inmadurez que necesita ser fortalecida, o sea, que necesita ser transformada a madurez. Así es la palabra de Dios, así es de precisa, así es de viva, así es de real, de exponencial, que sé que tiene otro significado, pero o sea, así es como expone la palabra de Dios aquello que está en mí, en mi corazón, en mis pensamientos, que necesita ser extirpado de mí. De tal manera que si nosotros entendemos que este alimento va a empezar a producir cambios a nivel almático, ¿qué le sigue a eso? ¿Qué le sigue a recibir la alimentación correcta? Añadirle el ejercicio que va a estimular el crecimiento de mi músculo, de mi espíritu. Y les tengo una noticia. Para que el músculo crezca, necesita ocurrir un fenómeno llamado hipertrofia muscular, que no es otra cosa más que un proceso de ruptura y reparación de las fibras musculares, o en una palabra más sencilla, de micro desgarros. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo crees, Azul? Para que crezca el músculo, tiene que tener micro desgarros. ¡Ay, qué doloroso! Doloroso, pero necesario. Y la sorpresa es que en el ámbito espiritual, para que haya verdadero crecimiento, para que haya verdadera estimulación de nuestro músculo espiritual, tenemos que experimentar micro desgarros en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra alma. Y te voy a decir cómo los describe estos micro desgarros la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Presta atención, pierda su vida. Siguiente alusión. Ups. Ay, no sé por qué. Ya. Lucas 5, versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Qué palabra está subrayada? Romperá. Pierde su vida, romperá. Y por último, creo que es la madre de todos los microdesgarros. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sabes, creo que esta es como una de los versículos más, ¿cómo se puede decir? ¡Ay! No sé dónde se me fue la... ya. Creo que es como de los versículos más conocidos en la cristiandad, donde Jesús les dice que el grano del trigo debe morir. Y hay muchas enseñanzas al respecto. Y hasta cantamos canciones al respecto, alabanzas al respecto. Pero realmente aterrizar lo que Jesús nos está indicando, nos está instruyendo para desarrollar músculo espiritual, no sé tú, pero a mí esta semana el Señor me estuvo hablando muy fuerte en esa área. Me decía, Azul, cuando tú vas al gimnasio, tú sabes que empiezas tu rutina y hay de dos. Te haces pato, llevas a cabo todos los ejercicios que te asignaron con un peso que no te desafíe, haciendo las repeticiones así como te las puso en la rutina tu entrenadora.
pero sin generar realmente un desgarro, o te vuelves responsable del crecimiento de la masa muscular. Y me dice Emanuel, asegúrate que en cada serie, en la última repetición o las últimas dos repeticiones, sientas que no puedes ya sacarlas. Si las estás sacando con facilidad, quiere decir que necesitas meterle más peso. Te tiene que quemar. Esas son las palabras finales de Manuel. La última repetición tienes que sentir que el músculo te quema. En otras palabras, que está viendo un microdesgarro. Y en la vida cotidiana, ¿cuántas veces estamos hechos a la idea de que tenemos que someternos a situaciones donde se sienta que la carne, que el alma se está microdesgarrando? Realmente no. Realmente queremos una relación con Dios donde yo le oro, le presento mis necesidades y Él me responde, aparece y de manera sobrenatural, como la rosa de Guadalupe, sopla el viento y mi milagro ocurre, ¿no? Y en realidad el crecimiento espiritual no ocurre así. Existen los milagros del Señor, pero realmente el milagro de milagros es que nosotros seamos imitadores de Jesús. Jesús fue a una cruz. ¿Qué nos pide Jesús a nosotros? Que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. ¿Quién pensó que cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, se refería literalmente a que trajeras una cruz, quizás aquí, colgada, o quizás para los más comprometidos, traerla cargando como la vemos en las películas cuando va con el peso de la cruz? Señores, cargar la cruz es ser crucificados como Jesús. Y tenemos que hacernos a la idea, tenemos que entender que de eso se trata el crecimiento espiritual. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muchas filosofías hoy en día que promueven exactamente lo contrario, que dicen, si no sientes paz, no es por ahí. Si las cosas no están fluyendo, no vas en la dirección correcta. Tu corazón es tu mejor brújula y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. O sea, todo lo contrario. Pero fíjate qué bonito suena. Ay, que mi corazón sea mi brújula. Perdida estaría yo en medio del mar si mi corazón fuera mi brújula. Porque ciertamente ahí puso Dios cosas muy valiosas. Puso cosas que me permiten vivir, establecer relaciones, sentir, disfrutar de la vida. Pero Dios dice, esa no puede ser tu guía, ese no puede ser tu brújula. Entonces, realmente, toda filosofía que esté sostenida sobre la base de que el crecimiento personal o la transformación se va a dar de manera natural, fluida, sin sacrificios, sin dolor, sin renuncias, es diabólica y satánica. Ay, Azul, qué drástica, qué dramática, qué intensa te pones. Acuérdate, 95% verdad, 5% mentira. El diablo no va a venir con una absoluta mentira. Va a venir con algo que suena legítimo, que suena muy bonito. Pero hay una pequeña cláusula ahí en el contrato, ¿cierto o no? Que en las películas de Disney, en La Sirenita, o sea, ¿qué era? El contrato que hace con la bruja, con Úrsula. No, hombre, vas a poder tener piernas y te vas a poder tener un encuentro con tu amado príncipe y todo hermoso. Y abajo en letras chiquitas, pero si no hay un beso al atardecer, no sé qué, me perteneces a mí. Así son las cláusulas, así son los contratos de Satanás. Todo en letras grandotas, bonitas, hermosas. Y abajo, chiquititito, trae algo que contradice lo que la palabra de Dios dice. Y por esa cláusula que sentimos que, pues, ¿qué tanto? O sea, de todo lo demás es poquito. Con esa cláusula tiene el enemigo para tomar gobierno sobre nuestro corazón. Por eso decimos, lo que trae 5% mentira es 100% mentira y yo no lo voy a consumir, no lo voy a tolerar sobre mi vida. ¿Qué me queda hacer entonces? Tomar aquello que para el mundo es una locura, que es tomar una cruz, es permitir que muera la semilla para que lleve fruto. ¿Y cómo se ve en el día a día tomar mi cruz y morir? Te voy a poner ejemplos
que pueden sonar como muy pequeños, pero realmente son donde se libran las grandes guerras. Son pequeñas batallas, pero son oportunidades. Es el gimnasio espiritual. Es donde tú tienes la oportunidad de llevar tu músculo espiritual para que sufra microdesgarros y tu espíritu pueda crecer. Fíjate, cuando tienes un conflicto con tu cónyuge y optas por el silencio, cuando alguien no cumple tus expectativas, cuando tus hijos desobedecen y tú estás cansado, ¿cómo respondes? Ahí hay un gimnasio. ¿Cómo respondes? Es la oportunidad que tienes para que haya un micro desgarro. Cuando sirves a alguien con ternura que no lo valora. Cuando soportas una injusticia sin buscar venganza. Cuando honras a alguien que no te honra. Cuando sueltas un argumento legítimo. Cuando no reclamas autoría sobre una victoria en la que tú estuviste involucrado. Cuando no condicionas tu obediencia a cambio de algo. Cuando pasas por alto una ofensa. Cuando no expones a alguien que sabes que se ha equivocado, aun cuando su error te haya afectado a ti. Cuando tratas con amor a quien sabes que ha murmurado a tus espaldas. Cuando das y no te agradecen y como quieras sigues dando. Cuando en vez de reconocimiento te quedas con anonimato. Cuando guardas silencio teniendo ganas de hablar. Cuando sirves sabiendo que merecías descansar o ser servido. Cuando no te toman en cuenta. Esas pequeñas situaciones del día a día son los entrenamientos que Dios pone para ti, es el gimnasio que Dios te otorga cada día para que puedas morir, para que puedas tener micro desgarros en el músculo y el músculo crezca. Espiritualmente, tú puedes buscar el crecimiento al ir a la iglesia, al conectarte a estos Zooms, al leer la palabra, al escuchar alabanzas. O sea, puedes llevar a cabo todas estas prácticas y es buena alimentación. Pero al final del día, cuando se presentan este tipo de situaciones, ahí es donde tú tienes la posibilidad de padecer un microdesgarro y ver el músculo espiritual crecer. Esas son las oportunidades donde realmente se prueba nuestro compromiso con nuestro crecimiento. Y allá afuera, el mundo va a decir completamente lo contrario. En un matrimonio donde una mujer empieza a quedarse callada, donde no exige sus derechos, donde no demanda que la mujer debe ser tratada con como vaso más frágil, como dice la palabra, y más bien, ojo, el descanso, acuérdate, es importante el descanso para el músculo. ¿Cuál era el descanso? La fe. Si tú tienes esa fe, porque no es con amargura, ¿eh? No es la mujer que pues se queda callada, pero por dentro va creciendo en amargura. Es esa mujer que sujeta su lengua, que se somete y que dice, Señor, yo confío en ti, pero sigue sirviendo con amor, sigue dando amor, porque de lo contrario no está trabajando el músculo. Cuando estás de alguna manera implícitamente queriendo tener razón a la larga, o cuando te estás haciendo la muy sufrida, pero sabes que en algún momento le vas a reventar o le vas a echar en cara lo que con mucha humildad toleraste o aceptaste en silencio, ahí no se trabajó nada. Nomás se fortaleció el orgullo, la altivez. Pero cuando lo haces de esa forma, genuinamente queriendo morir a ti, es cuando realmente se está trabajando el músculo. Y a veces Dios no nos va a dar piedras y onda para que podamos derribar al Goliat. No nos va a dar estrategias para que podamos derribar al gigante que se está levantando delante de nosotros. A veces lo que Dios te da es una cruz para que la abraces y mueras en ella cada día. Yo puedo ir hoy al gimnasio, aventarme una rutina tan pesada que no pueda después ni subir escaleras, como esos videos que ve uno de los chavos que salen del gimnasio y se les van venciendo las piernas de tanto que trabajaron en el gimnasio, ¿no? Pero si mañana no voy, no van a ver una transformación en mi cuerpo. Es la constancia
más el esfuerzo implícito durante ese tiempo de entrenamiento, más la alimentación, más el descanso, lo que a la larga va a revelar el resultado del crecimiento muscular. Y habemos muchos cristianos que llevamos a cabo los rituales, pero no estamos preocupados por la masa muscular o no estamos comprometidos con el desarrollo de la misma. Por eso seguimos al mismo Cristo, pero no traemos los mismos frutos. Y si recuerdas, la palabra decía que si no muere, no lleva fruto, queda solo. Por eso en vano sirve, en vano es que nosotros estemos conociendo más de Él si no estamos dispuestos a ir al gimnasio espiritual. En esas situaciones del día a día, donde se nos da la oportunidad de morir a nosotros, de ceder, de perdonar, de pasar por alto, de callarnos donde quisiéramos defendernos o donde quisiéramos levantarnos en contienda. La gente no crece espiritualmente por falta de deseo por Dios. Me queda claro, si tú te levantaste hoy a las 6 de la mañana, traes un deseo por Dios, traes un amor por Dios. Pero para tener crecimiento no va a bastar con que ames a Dios y tengas deseo de Él. Vas a requerir disposición a morir. De eso se trata la cruz. De eso se trata el Evangelio. Jesús vino a morir en la cruz, como les decía el otro día, para pagar por nuestros pecados, pero también para modelar lo que nos iba a tocar a ti y a mí. No le podemos sacar la vuelta. Es el proceso en el cual Dios nos ha metido por amor para que podamos crecer, para que podamos sostener la derrama de bendiciones sobre nuestra vida. Y las personas a lo mejor por fuera, cuando ven a una persona que constantemente está muriendo a sí misma, te voy a decir qué es lo que dice la sociedad. Yo no sé qué pasó con esa mujer. Era una mujer tan fuerte, tan llena de vida, tan empoderada, y de repente empezó a tolerar, a someterse a unas cuestiones que como que perdió la vida, como que se apagó, como que murió. ¿Y sabes qué? Está bien que digan eso. Está bien porque en realidad espiritualmente sí tiene que haber una muerte. Sí tiene que dejar de haber este ímpetu de la carne que alimentamos nosotros o ahora sí que la dejamos en estado de inanición para que muera, para que entonces pueda ser fortalecido el espíritu. Pero ¿sabes qué es lo que la gente no va a alcanzar a entender? Porque eso lo ven y lo juzgan. Pero lo más importante, que qué importa lo que digan, si esto se vuelve una realidad en nuestra vida, es esto. Libro de Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes cómo da la paz el mundo o cómo la propone el mundo? Que si tú estás en un matrimonio en el que tú ya no te sientes a gusto, donde no sientes paz, salte, abandona esa relación tóxica. Y yo no estoy hablando de una relación donde haya violencia física, por favor entiéndase, porque la gran mayoría de los matrimonios no se separan porque hubo violencia física o abuso. Fue porque dejó de sentirse cómoda la pareja y entonces dijeron, por nuestra paz, mejor hay que separarnos. Es cuando entraron argumentos diabólicos como lo mejor para nuestros hijos es que dejen de estar en un ambiente lleno de discusiones. Mentira de Satanás. Lo mejor para tus hijos es ver a Cristo revelado en el matrimonio de sus padres. Sí, tú le puedes predicar de un Cristo que trae resurrección, pero ¿cómo lo van a creer si no vieron resucitar tu matrimonio? Lo peor que le puede pasar al hijo no es ver discusiones en su casa, es no ver a un Dios de restauración, es ver a dos papás que prefirieron optar por su alma que ser fortalecidos en el espíritu para que el milagro de Dios operara en su casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana que ellos se casen ya conocen cuál es el camino. Si sientes paz, permanece. Si no, salte.
porque una relación tóxica Dios guarde. Y la realidad es que lo que tenemos, la relación tóxica que tenemos es con el concepto de paz. Por eso Jesús dice, yo les doy la paz, yo les doy mi paz, no como el mundo se las ofrece. Por eso cuando estás tú teniendo roces con tu patrocinador, ¿qué dice el mundo? No, si no estás a gusto, lo que sobra es gente que te pueda patrocinar, con la que trabajar, porque hay líderes mucho más aptos, mucho más comprometidos, mucho más éticos, mucho más íntegros, mucho más todos los argumentos que me puedas decir, ¿sabes? Ahí está tu gimnasio. Ahí está la posibilidad frente a un patrocinador que no está haciendo lo que un patrocinador se supone que debería de hacer, está tu oportunidad de crecer en tu músculo espiritual. Frente a un padre que no está siendo como debería de ser un padre, está la posibilidad de honrarlo y crecer en el músculo espiritual. Frente a un hijo ingrato que no está siendo agradecido con todo lo que tú has dado, tu músculo espiritual se fortalece cuando con todo y eso tú le das amor. No digo malformación, digo amor por encima de todo, porque no fue lo que nos dio Dios a nosotros. No fue amor por encima de nuestra ingratitud, de nuestra traición, de nuestra rebelión. Entonces, Él nos modela todos los principios. Él los caminó antes que nosotros. Así que morir es confiar en Dios. Tolerar la muerte continua de nuestro músculo, de nuestra alma, tolerar el microdesgarro, es confiar en Dios. Quien no confía se defiende, se justifica, se protege, se reserva, anda por la vida creyendo que debe de guardarse a sí mismo. Quien confía en Dios dice, juez tengo en los cielos. Yo elijo hoy voluntariamente morir a esta situación, aún sabiendo que tengo la razón. Elijo morir para que crezca mi músculo, para que crezca mi espíritu. Porque quien cree en Jesús sabe que después de la muerte viene la resurrección. Escúchame esto y con esto cierro. La invitación que Jesús hace a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz, no es para tener una vida de padecimientos, de tristeza, de depresión. Es para tener una vida libre de los acontecimientos a nuestro alrededor. La paz que Él nos promete no está sujeta a nuestro entorno. La paz que las filosofías te prometen es mientras todo a tu alrededor esté bien, vas a experimentar paz. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salta de los entornos donde no están todos los elementos perfectamente alineados. Dime tú en qué escenario es todo perfecto. No lo es en la casa, no lo es en el negocio, no lo es ni siquiera en una iglesia. Hasta en la iglesia hay roces. O sea, en todas partes donde hay humanidad hay conflicto. Ni modo. Esa es nuestra condición. No sé aquí quién se siente tan elevado para decir, yo conozco un círculo donde jamás se... No. Nuestra condición es esa, es chocar. Nuestras diferencias van a provocar ambientes donde no se experimente la paz terrenal. Pero si nosotros aprendemos que la muerte diaria es necesaria y es buena para que nuestro músculo espiritual crezca, se fortalezca, entonces no importando lo difícil de un territorio, de una atmósfera, de un lugar, la paz no la provoca la situación, la paz la traigo yo, de tal manera que la experimento en cualquier tormenta. Dime tú si no es al final del día una receta mucho más sensata la de traer la paz dentro de mí que la de buscar entornos de paz. Voy a terminar quedando aislada, sola. Si lo que busco son entornos de paz, un día ya no voy a tener un solo lugar donde pueda pararme y no experimentar conflicto. Pero si la paz entra dentro de mí, entonces que se agarren los entornos de conflictos, porque yo la provoco por causa de Cristo que vive en mí. Como dijo Juan el Bautista, crece Él dentro de mí, yo voy a menguar y entonces esa paz va conmigo y se establece a donde yo voy. Pido a Dios que esto se quede como un pequeño recordatorio para que en los próximos días, meses, años,
porque esto no acaba hasta que lleguemos a la presencia de Cristo, empieces a reconocer los gimnasios espirituales que Dios ha puesto en tu camino. No le saques la vuelta. No es que por qué me tocó con esta gente conflictiva, por qué me tocó este patrocinador, por qué me tocó este papá, por qué me tocó este hijo, por qué me tocó este esposo, esta esposa. Gracias, Señor, porque este es el gimnasio de hoy. Gracias, Padre, ayúdame a caminar en este gimnasio, a hacer la rutina como corresponde, a morir como corresponde y que tu gloria se revele a través de mi crecimiento muscular. Que yo pueda ser feliz, que mi felicidad y mi paz no estén ligadas a la circunstancia que estoy viviendo. Entonces vamos a orar en esta dirección. Gracias, Señor, te damos porque verdaderamente el mensaje de la cruz fue más poderoso de lo que alcanzamos a dimensionar. Padre, pido que nos otorgues la disposición, que derribes toda fortaleza que el enemigo ha querido levantar en nuestra mente para traer este espíritu de guerra, de justificación, de querernos defender, querernos proteger, querernos cuidar, cuando tú eres el protector por excelencia, Padre. Hoy te pedimos perdón por todas las situaciones que en el pasado hemos malinterpretado de tu amor y que en oración te hemos pedido que las quites cuando en realidad posiblemente tú las permitías para fortalecernos internamente. Pido, Señor, que hagas una recomposición en nuestro entendimiento, pero sobre todo en nuestro espíritu, que sea fortalecido, Señor, que seamos unos dignos cargadores de esa cruz que nos permite morir a nosotros para llevar mucho fruto, Padre. Y que como consecuencia podamos ver respondidas cada una de nuestras oraciones y como dice tu palabra, que a su tiempo veamos concedidos cada uno de los anhelos de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.